voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles santo, 28 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Suiza congeló activos y prohibió la entrada y tránsito de 7 ministros y funcionarios de alto rango de Venezuela este miércoles, como parte de un paquete de sanciones contra el país, siguiendo las directrices adoptadas por la Unión Europea. Entre los sancionados figuran el constituyente Diosdado Cabello, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, el ministro de Interior Ernesto Reverol, el director del SEBIN Gustavo González López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno y el fiscal designado al margen de la Constitución Tarek William Saab. El amplio paquete de medidas adoptadas por el gobierno suizo incluye el embargo de armas y bienes que puedan utilizarse para represión en nuestro país, además de una prohibición similar para equipo, tecnología y software que puedan ser utilizados para monitorear e interceptar las comunicaciones por internet y teléfono. Sería interesante que las autoridades suizas procedieran a publicar los activos congelados a estos funcionarios para preguntar de dónde sacaron esos fondos, de ser el caso. Y la Unión Interparlamentaria aprobó misión de observación para, constatar la situación de derechos humanos en Venezuela. La pregunta es, ¿la dejarán entrar? Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. 2 datos. Cientos de caraqueños han congregado este miércoles santo para venerar al Nazareno de San Pablo. Habrá que pedirle por nuestro país. Y requisa en la comandancia de Policarabobo habría provocado un motín y varias víctimas mortales. De hecho, a esta hora el diputado por esa entidad, Juan Miguel Mateus, asegura que es urgente que Rafael Lacaba se pronuncie sobre las personas fallecidas y heridas en la tragedia de Policarabobo. Se habla extraoficialmente, escribe el diputado, de más de 70 fallecidos y dice el señor Rafael Lacaba, el pueblo carabobeño exige información acerca de la tragedia en Policarabobo. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y decíamos que hoy es miércoles santo. Vamos a tratar de conversar con uno de los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días en nuestro país. Hemos seguido a través de las redes sociales, la procesión del Nazareno de San Pablo, la cantidad de fieles que se han acercado como cada año a pedir por la profunda crisis que atraviesa nuestro país. Vamos a tratar de contactar con Monseñor Roberto Líquer, él es presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, para escuchar su comentario acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela. Él, desde su posición, ha emitido varios mensajes acerca de la profunda crisis que atraviesa nuestro país, al igual que lo ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana, y de esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. En tanto establecemos este contacto, comentar a propósito de lo ocurrido en esta comandancia de Policarabobo, algunos mensajes de la periodista Lisette González, destacada allí. Ella asegura que extraoficial, insistimos, todavía no hay datos de las autoridades. Al menos 70 reos fallecieron tras este motín en la Comandancia General de Policarabobo. Ella agrega imágenes a las afueras de la comandancia, aparentemente familiares, los cuerpos de seguridad que están allí, que impiden el acceso. Uno de los tweets, ella asegura que hubo enfrentamientos entre familiares y presos y Policarabobo. Eso ocurrió a las 12:50
1:30 de la tarde y todavía, insistimos, no hay información oficial acerca de lo ocurrido. Diputados como Juan Miguel Mateus desde hace una hora aproximadamente viene, pidiendo explicación acerca de lo ocurrido. Tenemos justamente en la línea telefónica a Everlizeth González, periodista del Estado Carabobo, periodista de sucesos, corresponsal en Carabobo de El País y la revista Z. Everlizeth, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto. Mucho interés, Everlizeth, de conocer los detalles que manejas acerca de lo ocurrido en esta Comandancia General de Policarabobo. Hemos comentado algunos de tus tweets en los cuales aseguras al menos 70 reos habrían perdido la vida. Todavía no hay información oficial, ¿correcto? Es así, hasta el momento las cifras que se manejan de manera extraoficial es que al menos 60 reclusos habrían fallecido durante el motín que se originó la mañana de este miércoles. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que habría originado este motín. Sin embargo, fuentes extraoficiales refieren que al momento de que los policías iban a hacer el conteo rutinario a las 6 de la mañana, los internos sometieron a los policías y los introdujeron a uno de los calabozos comunes, que fue donde se originó la reyerta, y pues aquí comenzó todo el motín. Se escuchaban detonaciones, según refieren algunos testigos presenciales que se encontraban alrededor de la Comandancia General de la Policía de Carabobo en Naves Espínola, que pues se escuchaban algunas detonaciones y posteriormente inició un incendio que habrían originado los mismos internos, que empezaron a quemar colchones, la ropa, y pues fallecieron unos calcinados y otros productos de la inhalación del humo. Otros que resultaron heridos fueron trasladados hacia el Hospital Central de Valencia y al Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde, mejor conocido como Hospital de Carabobo. Aquí personalmente logré conversar con algunos de los familiares y referían que no tenían conocimiento de lo que había ocurrido. Sin embargo, pues únicamente los llamaron y les dijeron que su familiar estaba en el hospital. Este muchacho con quien conversé, con la mamá, estaba bastante delicado de salud porque había inhalado mucho uno y estaba delicado. Así que estaríamos hablando de 70 reos fallecidos, además de que podríamos estar hablando de la peor masacre en las cárceles venezolanas, y que es una cifra que puede ascender porque hay varios heridos también. Everlizeth, otros periodistas manejan la información también extraoficial, porque, las autoridades, entiendo hasta esta hora, guardan silencio de varias mujeres en esta lista de víctimas mortales. ¿Tienes información acerca de este tema? De acuerdo a una fuente consultada, no hay mujeres dentro de los fallecidos. Me comentaron que eran solo hombres. Sin embargo, pues por el mismo hermetismo que se está manejando en el caso, no se descartan de que entre los fallecidos hayan algunas mujeres que presuntamente pernoctaban en la Comandancia General. Ahora, Everlizeth, acerca del silencio de las autoridades, comentamos tweets del diputado Juan Miguel Mateus del Estado Carabobo. Él exige al gobernador Rafael Lacaba que se pronuncie sobre las personas fallecidas y heridas en esta tragedia en Policarabobo. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Hasta el momento no hay una versión oficial de parte del gobernador Rafael Lacaba ni del secretario de Seguridad Ciudadana. En el Estado, los medios de comunicación pues nos mantenemos al tanto y alerta de que pudiesen originarse algunas declaraciones oficiales que den cuenta, repito, oficialmente, de cuántos fueron los fallecidos. En el lugar estuvo presente el diputado Carlos Lozano, quien no logró ingresar a la comandancia para obtener una versión oficial de lo que pudiese estar ocurriendo adentro,
que además era lo que solicitaban los familiares afuera, que estaban evidentemente muy afectadas por lo ocurrido. Lizeth, ¿a qué hora se inició el incendio? Y suponemos que a estas alturas ya está controlado, ¿correcto? Hasta al menos el mediodía permanecían comisiones de los bomberos de Carabobo, incluso apoyo de los bomberos municipales de San Diego, controlando el incendio. Es decir, que hasta el mediodía fue que se logró controlar el incendio, que inició cerca de las 8:30 de la mañana. Gracias, Lizeth. Simplemente confirmar cuál es la situación de orden público a las afueras de la Comandancia General, tomando en cuenta la angustia de los familiares de los internos. ¿Qué puedes comentarnos? Hasta hace un momento la situación era de tensa calma, sin embargo más temprano hubo enfrentamientos entre familiares, la mayoría de ellas mujeres, con funcionarios de la policía de Carabobo, porque pues simplemente querían intentar ingresar a la comandancia para obtener una información acerca de lo que estaba ocurriendo. Los funcionarios, hombres funcionarios, repelieron la acción de las mujeres lanzando bombas lacrimógenas. Incluso algunos representantes de los medios de comunicación fueron agredidos, le quitaron las cámaras y entiendo que a uno de los reporteros los obligaron a borrar las fotos que había tomado al momento en que registraba el enfrentamiento entre las mujeres y los policías de Carabobo. Gracias, Lizeth González, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es periodista, corresponsal en Carabobo de El Nuevo País, la revista Z, periodista de sucesos, bueno, ofreciendo detalles acerca de esta tragedia. No hay una versión oficial, es tremendo lo que ocurre en nuestro país, tomando en cuenta que se habla de forma extraoficial de hasta 70 víctimas mortales producto de este incendio en la Comandancia General de Policarabobo, luego de un motín que se registró durante la mañana de hoy. Por supuesto, haremos seguimiento a esta información y comentaremos si hay reacción antes de que termine el espacio a propósito de lo ocurrido. Ciertamente podría ser una de las tragedias más grandes en las cárceles venezolanas, si no la más importante en nuestra historia reciente. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo.
Golpe a Golpe, con Fausto Mazó. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Hoy es miércoles santo en Caracas. Bueno, se venera al Nazareno de San Pablo. Ha congregado gran cantidad de fieles, como suele ocurrir cada año, para conversar acerca de esta época, de esta fecha. Nos acompaña vía telefónica Monseñor Roberto Líquer, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana. Como siempre, Monseñor Líquer, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Caray, perdimos comunicación con Monseñor Líquer. Vamos a tratar de restablecer este contacto. Ya me comentarán cuando lo tengamos. En tanto eso ocurre, comento algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Con él vamos a hablar acerca de, evidentemente, los últimos documentos emitidos por la Conferencia Episcopal venezolana, incluso la advertencia del presidente Nicolás Maduro de no politizar la Semana Santa, a lo cual han respondido los obispos, nuestros cardenales, advirtiendo que hablar sobre la grave crisis que afecta a nuestro país en absoluto es politizar esta época. En la Mesa de la Unidad asegura, dice el Nacional en versión electrónica, que no plantea un nuevo diálogo con el gobierno y sale al paso a esta información que había trascendido, saben ustedes, según la cual Puerto Rico había ofrecido el martes ser sede de un diálogo entre el gobierno y la oposición en el marco de una visita que realizó a la isla el diputado Luis Florido. Bueno, la alianza de partidos políticos advierte que no está planteado un nuevo diálogo. Esto generó toda clase de reacciones y rechazo, como es natural, tomando en cuenta el fracaso reciente de República Dominicana y las elecciones adelantadas que surgieron de allí, que se van a celebrar ahora en el mes de mayo, además del rechazo abierto de la comunidad internacional. Bueno, los países reaccionan y una nación que suele ser neutral como Suiza hoy anunció que aprobaba sanciones financieras contra Venezuela y varios funcionarios del alto gobierno. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Comentábamos al inicio que en esta de esta lista forman parte el constituyente
Diosdado Cabello, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, el ministro de Interior, el director del SEBIN, el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal designado por la constituyente comunal. Me dicen que ya tenemos a Monseñor Roberto Líquer, a ver si tenemos suerte con las comunicaciones. Monseñor Líquer, muy buenas tardes. Buenas tardes, a tus órdenes. Mucho interés de conversar con usted acerca de la Semana Santa, pero le pediría una primera reacción, Monseñor Líquer, acerca de un hecho que está ocurriendo en el estado Carabobo. O probablemente, si se confirma la cifra de víctimas mortales, estaremos ante la tragedia más grande en las cárceles venezolanas, un tema al cual usted ha hecho referencia permanentemente, a las cuales, por cierto, no le permiten entrar. Se habla extraoficialmente de 70 víctimas en la Comandancia General de Policarabobo. Quisiera una reflexión de su parte en torno a este tema. Hoy precisamente tuve un almuerzo con el gobernador del estado Falcón y la conversación fue muy personal con él, advirtiéndole de eso. Y pasó en Amazonas, en el cual murieron más de 37 personas. Y le estaba advirtiendo, ciertamente el retén policial, lo único que pertenece a la gobernación es la edificación. Que todo lo demás creo que debe con el famoso ministerio de prisiones. Y lamentable o sea, hay presos de todo el mundo, sí, igual, y eso. Se cayó la llamada. Vamos a retomar el contacto internamente, chicos. A ver si recibe nuestra llamada un celular, si tiene un teléfono fijo. Si es a través del celular, le vamos a pedir a Monseñor Líquer que se mueva lo menos posible, porque nos interesa mucho lo que tiene que decir. Además, como presidente, insistimos, de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, nos decía, por lo que pudimos escuchar y entender, que sostuvo conversación con el gobernador del estado Falcón. Él recibe nuestra llamada desde allí y comentó con él justamente lo que está ocurriendo en las cárceles venezolanas, a las cuales él nos ha dicho en varias oportunidades no le permiten el acceso, y él comentaba que advertía a la luz de esta conversación, el marco de esta conversación, sobre lo que podía ocurrir, y estaba expresando opinión sobre este hecho lamentable, esta tragedia en la Comandancia General de Policarabobo, sobre la cual hasta ahora no hay versión oficial, más allá, insistimos, de las cifras que manejan los medios de comunicación, los reporteros destacados en el lugar. Y bueno, como es natural, la dirigencia política está pidiendo urgentemente un pronunciamiento del gobernador de la entidad, como es natural, para que confirme la cifra de fallecidos y heridos en esta tragedia en Policarabobo. De eso estábamos hablando con Monseñor Roberto Líquer cuando perdimos la comunicación. Insistimos, él ha seguido muy de cerca la situación de las cárceles de nuestro país, a pesar de que le niegan permanentemente el acceso. Ya me dirán, chicos, cuando tengamos la comunicación. Lo cierto es, y lo comentamos más temprano, de esto también vamos a hablar a las 5:30 de la tarde como parte del análisis sobre la posición asumida por la comunidad internacional, que no se detiene, lo hemos comentado, sigue de cerca lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos toca hablar con ustedes prácticamente a diario de nuevos pronunciamientos. Hoy la Unión Interparlamentaria, a la que asiste una representación de diputados de la Asamblea Nacional, aprobó misión a Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos. La pregunta que nos hacíamos al inicio es si le van a permitir entrar, cosa que ha sido imposible prácticamente. Uno de los hechos que podría constatar es justamente lo ocurrido hoy en esta Comandancia General de la Policía de Carabobo. En la sesión parlamentaria se dictaron medidas de protección para 57 diputados venezolanos y me parece que en general para el Parlamento Nacional. Así lo aclaraba la diputada Elsa Solórzano, que se encuentra allí a través de su cuenta en Twitter. La Unión Interparlamentaria Mundial aprobó el informe que realizó la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela. Y me parece que tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el diputado Tomás Guanipa, que forma parte de esta delegación, dirigente de Primero Justicia, en torno al tema de los derechos humanos y solicitando esta misión que finalmente se aprobó la tarde de hoy. Él le respondía a un parlamentario del Partido Comunista de Venezuela que está allí por la Asamblea Nacional, no por la Constituyente, aunque forma parte de esa instancia, a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a escuchar al diputado Tomás Guanipa.
representantes del pueblo porque nos eligió el pueblo, no como ustedes que los ponen a dedo. A nosotros nos elige el pueblo y a ese pueblo nos debemos. Y por ese pueblo vamos a seguir luchando a pesar de tus amenazas, a pesar de que publiques cualquier lista, a pesar de que no podemos salir del país. Yo no sé si ustedes lo saben, compañeros parlamentarios, pero no podemos salir de nuestro país por los aeropuertos porque nos quitan los pasaportes y muchos tenemos que salir por la frontera. Porque en Venezuela ni siquiera ser parlamentario es respetado. Nuestros vehículos particulares son asaltados por el poder y nos los quitan en operaciones militares, acusándolos de ser carros terroristas. Imagínense ustedes, un vehículo es objeto de una acusación terrorista. Pero todo lo que les pueda contar es poco para lo que nos está pasando en el país. Y yo lo que quisiera a mi compañero oficialista, que es compatriota y que yo lo quiero ver siempre cuando Venezuela cambie luchando por sus ideas sin que nadie lo persiga, que acepten que la Comisión de Derechos Humanos vaya a Venezuela, porque desde el año 2013 lo están pidiendo y el gobierno se ha negado. ¿Por qué el gobierno se niega a que la Comisión de Derechos Humanos llegue a Venezuela y pueda entrar a hacer la revisión que tiene que hacer de lo que ahí está pasando? Ahí se puede ver perfectamente la verdad, no hay que fijar posición, hay simplemente que respetar lo que significan las instancias internacionales a las que formamos parte. Por lo tanto, Yul, de nuevo te invitamos a participar de esta delegación, que es tu delegación porque tú también fuiste electo por el pueblo, y te invitamos a defender los derechos humanos de los venezolanos, que créeme, es lo que te va a agradecer la patria, los venezolanos que hoy están huyendo y los que están viviendo dentro, luchando por un mejor país. Muchas gracias. Bien, escuchábamos al diputado Tomás Guanipa respondiendo a la intervención del también diputado de la Asamblea Nacional, pero también de la constituyente Yul Yabur del Partido Comunista de Venezuela. Él, dedicó su intervención a defender al gobierno nacional, y la reacción de la delegación de los parlamentarios de la Asamblea Nacional fue esta que escuchamos, lo cual provocó, por cierto, que se aprobara la conformación de esta misión de observación para constatar la situación de derechos humanos en nuestro país. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la posición asumida por la comunidad internacional en torno a nuestro país. Hoy le ha tocado el turno a el gobierno de Suiza, un país que suele ser neutral. Bueno, ha decidido congelar activos y ha prohibido la entrada y tránsito de 7 ministros y funcionarios de alto rango de Venezuela este miércoles como parte de un paquete de sanciones contra el país, siguiendo las directrices adoptadas por la Unión Europea. Entre los sancionados, ya lo hemos comentado, lo reiteramos, está el constituyente Diosdado Cabello, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el ministro de Interior, Néstor Reverol, el director del SEBIN, Gustavo González López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y el fiscal designado por la constituyente comunal, Tarek William Saab. El amplio paquete de medidas adoptadas por el gobierno suizo incluye el embargo de armas y bienes que puedan utilizarse para la represión, además de una prohibición similar para equipos, tecnología y software que se puedan usar para monitorear e interceptar las comunicaciones por internet y los teléfonos. Decíamos también que sería interesante que las autoridades suizas procedieran a publicar los activos congelados a estos funcionarios para preguntar de dónde sacaron esos fondos, de ser el caso. Es tema que vamos a discutir con nuestro siguiente invitado. Ya me comentarán cuando lo tengamos. Milos Alcalay, embajador, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contento de estar nuevamente en tu programa. Un gusto, embajador, como siempre, conversar con usted. Le pedí una primera reacción de su parte sobre esta decisión que ha adoptado el gobierno suizo, que suele ser neutral ante temas como el que nos ocupa, es decir, lo que está ocurriendo en Venezuela. Ha decidido sancionar a varios funcionarios como parte de un paquete de sanciones contra nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, yo daría 2 reflexiones previas. La primera es que la implosión que ha ocurrido con los escándalos de lo que está viviendo Venezuela y con una situación del gobierno bolivariano ha hecho que no solamente los países del Grupo de Lima, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, además de otros países no miembros de la Unión Europea como Macedonia, Montenegro y tantos otros que se han sumado a esta situación, se haya sumado también Suiza, que ha sido siempre neutral en ese tipo de situaciones porque es una realidad que es rechazada a nivel mundial. Pero el segundo punto, yo diría, es la coincidencia de una delegación múltiple en Suiza durante estos días tratando de entrar por la ventana como suele hacer en la conferencia de la Unión Interparlamentaria. Pero para negar que fue rechazada, los voceros de la constituyente señalaron que ellos no estaban ahí para la Unión Interparlamentaria, sino haciendo contactos con las altas autoridades internacionales y nacionales. Pero precisamente en esos días es que el gobierno suizo toma la decisión, es decir, es como una especie de rechazo a estos contactos que ellos están haciendo, lo que demuestra el fracaso del gobierno. El otro punto es que efectivamente Suiza no ha querido estar al margen, tan es así que muchos de los parlamentarios suizos de alto nivel, como Filippo Lombardi, presidente del Senado, se reunió con la delegación parlamentaria venezolana, destacando su preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela. En síntesis, esta posición que han tomado las autoridades suizas reflejan también las torpezas que ha tenido el gobierno bolivariano al declarar persona no grata al embajador, al hostigar a Suiza, es decir, en el ámbito de la diplomacia de conflictos que ha tenido el país, en un momento llegan a cobrarle lo que es el incumplimiento de la norma internacional, que es lo que no quiere entender el gobierno bolivariano, que no pueden estar como una especie de amenaza permanente porque hay consecuencias internacionales como las de Suiza en estos momentos. Ahora, sin duda alguna, embajador, da la impresión que se cierra el cerco internacional. Comentábamos al inicio que sería interesante, incluso fundamental, que las autoridades suizas publicaran, estos activos congelados a funcionarios venezolanos para preguntar de dónde salieron esos fondos, de ser el caso. Yo quisiera su opinión en torno a este tema. Bueno, ese ya es un tema que resulta un poco difícil, el que de manera ellos dan su sanción, establecen su mecanismo de sanción,
pero todavía hay una serie de situaciones. Una cosa es embargar las cuentas por las supuestas acciones que se han hecho, y otra cosa es divulgarlo. De manera que yo creo que el tema fundamental es, por supuesto, que a la larga toda esta situación será transmitida a nivel pero de nada se hace a nivel de la opinión pública generando informaciones, sino manteniéndolas y utilizándolas a través de otros mecanismos de cooperación que existen en el mundo financiero. De nada vale sacar una cuenta en la primera página de los periódicos, mucho más importante es tratar de identificar toda esta especie de acción ilícita que hay, no solamente en Suiza, sino las implicaciones que hay con el sistema financiero europeo, con el sistema financiero latinoamericano, con el sistema financiero norteamericano y canadiense, y yo me imagino que en esa etapa debe haber mucho intercambio de información entre los servicios financieros de inteligencia. Ahora, ya en su momento, embajador, en el periodo, como decía, del país de España, en 2015, del expresidente Hugo Chávez, que se declaraba socialista y arreciaba con una ola de expropiaciones. Entre 2005 y 2007, su gobierno mantuvo depósitos por el valor de 12.000 millones de dólares, mucho más de lo que hoy tenemos en reservas internacionales, en 4 cuentas del HSBC, Private Banking en Suiza. Yo quisiera su opinión en torno a este tema. En ese momento, como parte de una investigación periodística, se conocieron incluso algunos de los nombres que firmaban en estas cuentas. Da la impresión, a la luz de lo que usted dice, que será más difícil con estos nuevos sancionados, ¿correcto? Sí, yo diría que no será más difícil, sino que el tema es que una vez que se han tomado estas disposiciones, tarde o temprano comienzan a salir. Fíjate tú el caso de Odebrecht, que acaba hace un par de días de denunciar las situaciones que ya sonaban y que ya se sabía todo el elemento de corrupción, y cómo Odebrecht, que ha sido un factor de desestabilización más bien en el lado de los gobiernos de América Latina, había sido muy cauteloso en denunciar la situación de Venezuela. Pues mira, por más cauteloso que sea, llega un momento en donde ya comienzan a aparecer las cifras de lo que ha sido la escandalosa corrupción de Odebrecht con el gobierno bolivariano. Y lo mismo sucederá con las cuentas en Suiza y los otros países. Lo que quiero decir es que la dinámica de la información entre servicios financieros lleva su tiempo, y no digo que eso no vaya a salir, pero saldrá en su momento oportuno. Lo importante en este momento es una sanción contra una serie de funcionarios del más alto nivel, y que eso tiene una implicación de, como tú muy bien señalabas, de ir cerrando el cerco, de ir estableciendo todas las acciones, que si se suman las diversas acciones que han tratado de eliminar que se utilicen mecanismos de la criptomoneda como el petro, pero en detrimento de la seguridad financiera internacional, pues eso también va generando dificultades hasta tener, en un momento determinado saldrá a la luz pública todos los escándalos que han habido en la banca suiza y en la banca internacional. Bueno, embajador, la importancia de la conformación de esta misión de observación en el marco de este encuentro de la Unión Interparlamentaria que se celebra en Suiza para constatar la situación de derechos humanos en nuestro país. Quisiera su comentario. Evidentemente ha sido imposible que el gobierno permita una iniciativa de esta naturaleza, ni siquiera le ha abierto las puertas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la importancia de esta decisión que se ha adoptado el día de hoy. Sí, sumamente importante, porque en el caso de la Unión Interparlamentaria, donde anualmente van 150 presidentes de parlamento, pero en donde están parlamentarios de gobierno y de oposición, es decir, entre los cuales hay muchos parlamentarios que son de corriente, digamos, cercana a los países, a los movimientos del ALBA y a los movimientos de lo que significa el chavismo, y sin embargo, a pesar de ello, la situación es tan marcadamente escandalosa en la situación que se está viviendo, que aprobaron una resolución clara. De manera que ese es el primer, digamos, el primer elemento que yo resaltaría, porque la Unión Interparlamentaria, donde hay parlamentarios de izquierda, de extrema izquierda, de centro, de derecha, donde hay regímenes totalitarios, es decir, han aprobado condenar a Venezuela
y enviar una delegación. Entonces ya, el solo hecho de aprobar la resolución. Aprobar la resolución donde está en la directiva estuvo el constituyente Vives, es decir, que él podría haber utilizado todos los mecanismos para tratar de utilizar como miembro del comité ejecutivo y no ha podido frenarlo teniendo una posición privilegiada, ¿no? Es decir, un poco para tenernos como si Venezuela estando en el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad adopta una medida, es lo que ha pasado en la Unión Interparlamentaria. Y el segundo punto, efectivamente, esta misión, al rechazarla, al repetir lo que han hecho con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, lo que han hecho con la OEA, lo que han hecho con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o con la misma OIT, demostrará que hay algo que esconder y que eso que está el ministro de Información Jorge Rodríguez por el mundo, por Europa, difundiendo que es mentira que hay desabastecimiento, que es mentira que no hay medicina, que es mentira que hay una crisis económica, pues queda desmentida con una realidad que vería cualquier misión de observación que venga, entre ellas la de la Unión Interparlamentaria. Sí, el gobierno puede insistir en que lo que está ocurriendo en nuestro país es mentira o que incluso la diáspora es una falsedad, pero hoy incluso ACNUR y el gobierno de Brasil anunciaron la creación de un nuevo refugio para recibir a los venezolanos, embajadores. Es decir, a la luz de lo que está ocurriendo, francamente no tiene mayor sentido seguir negando lo que ocurre en Venezuela, ¿correcto? Así es, y además de eso la situación es tan dramática que países que en el pasado habían sido bastante cautelosos por tener una comunidad muy reconocida y muy importante en Venezuela, como es Italia, también ha accedido, igual que Estados Unidos, igual que la Unión Europea, en dar una ayuda realmente humanitaria. Eso no es intervención, es una muestra de solidaridad con esos venezolanos que sufren al cruzar las fronteras, y ha dado señal de una solidaridad física apoyando a la ACNUR. Y eso va a continuar, porque el drama es tan grande que ya no es solamente la solidaridad con los venezolanos en Venezuela, sino que el nuevo componente es que los venezolanos que están en el exterior, que emigran y que están teniendo grandes dificultades porque ciudades como Boavista, como Cúcuta o como Curazao no estaban preparadas para recibir un contingente tan grande de venezolanos. Entonces, la ayuda de ACNUR, de la Cruz Roja Internacional, de una serie de instituciones de solidaridad y de cooperación internacional, como el gobierno venezolano no los quiere dejar ayudar a los venezolanos en Venezuela, pues por lo menos ayudan a los venezolanos que están en el exterior y ayudan a que los países que los reciben puedan llevar una labor humanitaria. Bueno, embajador, quisiera su opinión acerca de una información que acaba de trascender y se trata de una reacción del gobierno de los Estados Unidos de cara a la Cumbre de las Américas, donde se ha anunciado va a asistir el presidente de ese país, Donald Trump. Uno de los funcionarios de esta administración aseguró que Venezuela va a ser el tema más importante de este encuentro. Se trata de Kevin Sullivan, quien aseguró que esta reunión será una oportunidad para hablar con los países que se han opuesto a tomar acciones sobre nuestro país. Yo quisiera su opinión en torno a este tema porque da la impresión, al menos los medios de comunicación peruanos dan por descontado que se va a mantener el veto al presidente Nicolás Maduro para que asista. ¿Lo escuchamos? Así es, ese festejo prematuro que hizo en su programa de televisión el mismo día en que hubo la renuncia y que fue aceptada, no hacerle el juicio, el impeachment, la vacancia del Perú con el presidente Kuczynski, alegró mucho a la comunidad señalando que ese era el fin de la cumbre. Bueno, ni fue el fin de la cumbre porque ya varios mandatarios, el de los Estados Unidos, el de Canadá, el de países de América Latina, han confirmado ir. En segundo lugar, el nuevo presidente ratificó la decisión del presidente saliente, o sea, del expresidente Kuczynski, de desinvitar, de ratificar la decisión. Pero es que además en el Parlamento peruano, en donde surgió la crisis con PPK, todos los parlamentarios, aún los que votaron en contra de Kuczynski, votaron a favor de que se mantengan las medidas en el Perú, en el país anfitrión. Y los otros países latinoamericanos también han señalado. De manera que el tema de Venezuela, en vez de haber obrado el gobierno bolivariano con medidas diplomáticas, de tratar de demostrar
su buena voluntad de cumplir con tantas resoluciones que buscan que se cumpla a cabalidad los elementos de la Constitución venezolana y de los acuerdos internacionales, lo que hace es embestir y atacar a media humanidad, a la mitad del mundo, a los países democráticos, y hace de que el tema venezolano, por la misma gravedad de la situación de Venezuela, no pueda ser eludido y vaya a ser tratado en esa cumbre de las Américas. Tengo que preguntarle, embajador, porque esta declaración a la que hacemos referencia la da un funcionario del Departamento de Estado, este señor Kevin Sullivan. La pregunta que le hago es acerca del nuevo responsable de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien viene de estar al frente de la CIA. Todos aseguran, al menos en los medios de comunicación norteamericanos y buena parte de América Latina, que el gobierno de los Estados Unidos va a avanzar con la presión hacia Venezuela para intentar que finalmente se inicie un proceso de la transición a la democracia. Quisiera su opinión y su comentario en torno a este tema, y lo digo a la luz de lo que ha dicho este funcionario del Departamento de Estado, que van a pedir a los países que se han opuesto a tomar acciones sobre Venezuela, que asuman una postura distinta. ¿Lo escuchamos? Sí, yo comenzaría señalando que a pesar de que el ex secretario de Estado Rex Tillerson y el presidente Trump tenían muchas diferencias que ya habían trascendido a nivel público, con el caso de Corea del Norte, con el caso de Irán, con otras situaciones en el Medio Oriente, en el caso de Venezuela estaba en una línea absolutamente identificada con el presidente Trump, que es la misma situación de Mike Pompeo. Mike Pompeo ciertamente va a seguir las líneas de Trump en lo que respecta a los otros países donde habían alguna diferencia, pero en el caso de Venezuela no veo que haya una diferencia en cuanto al tratamiento de la diplomacia norteamericana, a pesar del cambio del secretario de Estado. Y lo que sí puede haber es que el mismo enredo de un gobierno que no quiere cumplir con la serie de advertencias que de manera absolutamente democrática tratan de imponer en el cumplimiento de los acuerdos internacionales, un gobierno que se niega a cumplirlo, pues va a tener cada vez consecuencias más grandes. Lo que dijo hace varios meses el secretario general de la OEA, de no cumplirse con las disposiciones internacionales, habrá cada vez se irán escalonando más y más las medidas internacionales, y esto es no solamente a nivel multilateral, sino a nivel bilateral, como lo señala este funcionario Sullivan, que es la continuación de la misma línea que el presidente Trump ha tenido en el caso de Venezuela. Finalmente, embajador, muy brevemente, lo que ha ocurrido en este encuentro entre el líder norcoreano y el presidente de China, de alguna manera evidencia que las sanciones tienen o surten algún efecto. ¿Cuál es su opinión? Sin lugar a duda. Cuando uno ve que ante la posición prepotente del dictador norcoreano, que no iba a parar con sus pruebas nucleares, que no iba a cumplir con los acuerdos internacionales, que seguía con sus amenazas no solamente a Corea del Sur, sino a otros países de la región, pues comenzó ya a cambiar totalmente su vocabulario y aceptar las condiciones que imponían otros países. Esta reunión con el líder de China, de aceptar la desnuclearización de la península coreana, Corea del Norte y Corea del Sur, el aceptar una serie de requisitos internacionales, muestra que la prepotencia de Kim Jong-il ha ido bajando, y eso va a permitir, por aceptar las condiciones internacionales, una posible reunión con Corea del Sur y con el mismo presidente de los Estados Unidos. Ciertamente destacaría eso, que las sanciones y la necesidad de acoplarse a lo que exige la comunidad internacional es fundamental para poder abrir nuevos caminos de solución pacífica. Gracias, embajador Milos Alcalá, y como siempre, por atendernos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y simplemente comentamos algunas reacciones a propósito de la tragedia en esta sede de Policarabobo. La diputada Elsa Solórzano, que está en la Unión Interparlamentaria y es presidenta de la Comisión de Política Interior, escribió: exigimos un pronunciamiento real por parte de las autoridades respectivas frente a lo ocurrido el día de hoy en calabozos de Policarabobo. Hasta las 5:30 de la tarde, decía, de este miércoles, se desconoce el número de heridos, fallecidos y qué generó lo sucedido. El último tuit del gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, señalado, saben ustedes, por tener cuentas en Andorra, según el diario El País, fue hace 9 horas. Él decía: aquí está de nuevo el carro de Drácula golpeando a los casinos ilegales de toda Carabobo. Ninguna referencia a lo ocurrido en estos calabozos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Carmen Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitza Caña, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750.